Oregon Family Voices, impactos del COVID-19 en la educación y cuidado en la temprana edad de la División de Aprendizaje a Temprana Edad de Oregon, junio de 2021. Hola y bienvenidos. Hoy hablaremos de los nuevos resultados de la investigación basados en las voces de las familias de Oregon sobre los impactos del COVID-19 en la educación y cuidado en la temprana edad. Esta sesión ha sido diseñada y ofrecida por la División de Aprendizaje a Temprana Edad de Oregon. Esta capacitación es para las personas que trabajan en el sistema de aprendizaje a temprana edad de Oregon que reciben fondos estatales de la División de Aprendizaje a Temprana Edad y cumple con los requisitos del contrato de 2019 a 2021 de completar una capacitación sobre equidad. La capacitación de hoy es solo una parte del trabajo que están realizando para aprender sobre la equidad en la educación y cuidado a la temprana edad. No se pretende ser el principio ni el final de ese trabajo. Lo animamos a que piense en cómo se relaciona esta capacitación con lo que usted ha aprendido previamente en otras capacitaciones, talleres y lecturas. Además, piense en esta capacitación a medida que continúe participando en el trabajo de equidad en el futuro. Reconocemos que esta capacitación se ofrece en un momento único. Todos estamos viviendo una pandemia global. En Estados Unidos también estamos viviendo un despertar de la justicia racial y social. Esperamos que esta capacitación ayude a los educadores y socios de la educación a temprana edad a comprender la intersección de estos temas y momentos históricos en el contexto de la educación y cuidado en la temprana edad. Animamos a los educadores y socios del aprendizaje temprano a buscar servicios y apoyos para su propia curación y bienestar, así como capacitaciones, información y recursos adicionales para profundizar en estas cuestiones. En esta sección tiene 3 objetivos. En primer lugar, compartir los resultados de una investigación que incluyó una encuesta y una serie de secciones que se escucharon con familias de Oregon para conocer sus experiencias con la educación y cuidado a temprana edad durante la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, concentrarse en conclusiones que demuestran evidencia de desigualdades entre los diferentes grupos de familia, con el fin de impulsar el debate sobre cómo podemos trabajar juntos en el sistema de aprendizaje temprano de Oregon para reducir esas desigualdades. Por último, ofrecerle la oportunidad para reflexionar y discutir sobre el significado de tales conclusiones y cómo éstas podrían influir en el trabajo que usted realiza. Hay 3 resultados previstos que esperamos que obtenga al participar en esta capacitación. En primer lugar, conocerá a las familias de todo Oregon y sus experiencias con la educación y el cuidado en la temprana edad durante la pandemia del COVID-19. Lo animamos a que piense en cómo las experiencias de las familias que han participado en esta investigación son similares o diferentes a las de las familias que sirve y apoya. En segundo lugar, a través de sus reflexiones y discusiones, aumentará su comprensión de su propia identidad y antecedentes, así como la diversidad de sus compañeros de trabajo, los niños y las familias que usted sirve, y la gente de su comunidad local. Lo animamos a que piense en cómo estos conocimientos le sirven de información para el trabajo que realiza. Por último, esperamos que la reflexión profunda y crítica sobre las principales conclusiones de esta investigación los inspire a desarrollar nuevas preguntas sobre las experiencias de las familias durante la pandemia. Esto puede alentar nuevas ideas para apoyar a las familias, dado lo que usted aprenderá sobre sus experiencias y desafíos durante este último año.
Antes de entrar en la investigación, queremos dedicar un momento para agradecerles por el trabajo que han realizado como parte del sistema de aprendizaje temprano de Oregon durante este último año. Usted ha pasado por las condiciones inestables de salud de la comunidad, junto con los cambios de prácticas y procedimientos del cuidado infantil. Todo eso mientras se vive una pandemia mundial y se arriesga su propia salud y seguridad para satisfacer las necesidades de los niños, las familias y los proveedores de cuidado infantil en sus comunidades. Eres increíble. Su trabajo es esencial y nosotros estamos profundamente agradecidos. Las familias también reconocieron y agradecieron el esfuerzo del trabajo que realizaron sus proveedores de cuidado infantil para permanecer abiertos y ofrecer una educación y un cuidado infantil seguro durante la pandemia de COVID-19. En la encuesta, el 88% de las familias señalaron que los procedimientos de salud y seguridad utilizados en sus centros de educación y cuidado en la temprana edad eran casi correctos. En las secciones que se escucharon, muchos de los padres y cuidadores compartieron historias positivas sobre el apoyo que reciben de sus proveedores de cuidado infantil. La cita aquí es de un padre de un niño con discapacidad intelectual o del desarrollo y o con necesidades crónicas de salud que dijo: siempre he sentido que los profesores y el personal especializado siempre nos dan la bienvenida y son siempre abiertos, incluso si es solo a través de un correo electrónico o estableciendo una llamada rápida por Zoom. Son muy receptivos a los comentarios. O si hay alguna preocupación, incluso cuando tuvimos que hacer nuestras conferencias de padres y maestros a través de Zoom, ya sabes, todos ellos solo continuaron diciendo que podemos llamar en cualquier momento. Las líneas de comunicación están constantemente abiertas. Gracias por el trabajo realizado en tantos niveles del sistema de aprendizaje temprano para garantizar que las familias se sintieran seguras y apoyadas durante este difícil año pasado. En esta capacitación se comparten los resultados de una reciente investigación que incluyó una encuesta en línea y múltiples secciones que se escucharon de las familias de Oregon que tienen niños pequeños. El objetivo de la investigación era conocer las experiencias, las preferencias, las necesidades y los retos de las familias a la hora de acceder y utilizar la educación y cuidado a la temprana edad durante la pandemia de COVID-19. La encuesta estatal incluyó a más de 2,000 familias y fue recolectada en octubre del 2020. Varias madres y abuelas, denominadas como padres, participaron en las secciones de escucha que se llevaron a cabo durante el otoño del 2020. Los investigadores resumieron los que escucharon de los padres con herencias indígenas nativas, indígenas americanas, de los padres latinos que viven en zonas rurales de Oregon, de los padres afroamericanos que viven en la región metropolitana de Portland, de los padres que viven en zonas fronterizas o muy rurales de Oregon y también de los padres de niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo y o necesidades crónicas de salud. La investigación fue dirigida por la doctora Beth Green del Centro para la Mejora de los Servicios para Niños y Familias de la Universidad Estatal de Portland y la doctora Catherine Peer de Oregon Social Learning Center de Bellarmine ENC. Repasemos rápidamente algunos términos clave que vamos a utilizar a lo largo de esta capacitación. Es posible que muchas personas ya estén familiarizadas con estos términos y que para otros estos términos sean nuevos. Queremos asegurarnos que todos entiendan estos términos en el contexto de la educación y el cuidado en la temprana edad. En esta capacitación decimos padres y cuidadores para hablar de los diferentes tipos de personas que son los principales cuidadores de los niños pequeños. Decimos cuidado culturalmente sensible para referirnos a la educación y el cuidado en la temprana edad que reconocen y respetan los diversos valores culturales, creencias y costumbres de los niños y las familias,
y decimos equidad o educación equitativa para referirnos a la idea de que todos y cada uno de los niños y las familias recibirán el apoyo y los recursos necesarios que necesitan individualmente para prosperar en los entornos de aprendizaje temprano de Oregon, sin importar su origen o identidad. Ahora lo invitamos a pausar el video y a dedicar un momento a reflexionar sobre lo que significa la equidad para usted y cómo se refleja en su trabajo. En la encuesta, las familias respondieron preguntas sobre sus antecedentes e identidades para que los investigadores pudieran conocer la diversidad entre las familias que participaron en el estudio. El término diversidad puede aplicarse a muchos aspectos de los orígenes e identidades de la familia. Para ese estudio, los investigadores se concentraron en 5 aspectos de identidad de los niños y las familias. 1. Los idiomas que hablan en casa. 2. Los ingresos de la familia. 3. Si viven en una región geográfica urbana, rural o fronteriza, basándose en la población del código postal. 4. La nacionalidad y el origen étnico de cada uno de los padres o cuidadores y del hijo principal de la familia, es decir, el mayor de los hijos que aún no ha empezado el kinder o jardín de infancia. Y 5. La capacidad o discapacidad del hijo principal, basándose en si el niño tiene un plan individualizado de servicio familiar o necesidades especiales de desarrollo médicas. La recopilación de esta información sobre la diversidad de las familias o las características demográficas de la misma permitió a los investigadores a responder a la pregunta: ¿en qué medida la diversidad de las familias en los datos que se reflejan la diversidad de las familias de Oregon? Es importante responder a esta pregunta en cualquier recopilación de datos para determinar qué voces se incluyen y qué voces hacen falta. Al examinar esto nos indica hasta qué punto los datos recogidos reflejan o no a la comunidad en general sobre lo que estamos tratando de aprender. Esto se denomina representatividad de la muestra. Los datos de la encuesta familiar deben celebrarse, ya que participaron familias de los 36 condados de Oregon y la muestra de la encuesta era mayoritariamente representativa de la población de Oregon. Para el estudio, los investigadores compararon las características demográficas de las familias que participaron en la encuesta con la información disponible públicamente sobre las características demográficas de la población en Oregon y en los Estados Unidos. En general, la muestra de la encuesta es mayoritariamente representativa de las familias de Oregon. En algunos casos, la muestra de la encuesta era algo sobre representativa de poblaciones específicas, lo que significa que había una mayor proporción de esas poblaciones en los datos de la encuesta en comparación de los datos a nivel estatal o nacional. Entre los grupos de población sobre representados se encontraban las familias con menores ingresos, las familias nativas americanas indígenas o nativas de Alaska, las familias afroamericanas y las familias que viven en las zonas fronterizas. Ya que la muestra de la encuesta era mayoritariamente representativa en cuanto a múltiples características demográficas, se puede considerar que los resultados de la encuesta reflejan a grandes rasgos las comunidades en general de las familias de Oregon. Revisaremos 5 figuras que muestran cómo la diversidad de las familias en la encuesta era representativa de la diversidad de las familias en Oregon. En esta primera figura, la sección roja muestra que casi 3/4 partes de los padres y cuidadores hablan inglés como idioma materno. La sección verde claro muestra que el 20% habla español y la sección verde oscuro muestra que casi el 6% habla otro lenguaje en casa.
Esta figura muestra que más de la mitad de las familias se consideran de bajos ingresos, por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, y menos de la mitad de las familias se consideran de altos ingresos. Esta figura muestra que 2/3 de los participantes viven en regiones urbanas, el 30% en regiones rurales y casi el 4% en regiones fronterizas de Oregon. Esta figura muestra el porcentaje de niños principales en cada grupo racial étnico. En concreto, para los 3 grupos más grandes, más de la mitad de estos niños son de raza blanca, más de una quinta parte son hispanos o latinos y alrededor del 6% son afroamericanos. Por último, esta cifra muestra que casi el 16% de los niños principales presentan discapacidades intelectuales o del desarrollo y o con necesidades crónicas de salud. Las características demográficas sobre la diversidad de las familias son indicadores de la identidad y el origen de los niños y las familias. Proporcionan información sobre las experiencias y perspectivas únicas de los niños y las familias. Los investigadores utilizan los datos demográficos para separar las respuestas de las encuestas en diferentes subgrupos de familias. Esta separación de datos se denomina desglose de datos. Desglosar los datos por las características demográficas permite a los investigadores a comprender mejor cómo difieren las experiencias, las necesidades, las oportunidades y los recursos de las familias en distintas comunidades. En un sistema equitativo, todos los niños y las familias tendrían acceso a las mismas oportunidades y recursos, independientemente de sus características demográficas. Por eso, Rise Up Oregon, el plan estratégico de nuestro estado para el aprendizaje, tiene como objetivo romper los vínculos entre la raza, los ingresos, el código postal, los resultados educativos y vitales de los niños y las familias. Al analizar los datos desglosados, los investigadores tienen la posibilidad de identificar las desigualdades en el sistema de aprendizaje temprano. Esta capacitación destacamos varios resultados en los que se revelan evidentes desigualdades al desglosar los datos por las características demográficas de las familias. Lo invitamos de nuevo a que detenga el video y dedique un momento a reflexionar sobre las formas en que ya utiliza o le gustaría utilizar los datos desglosados en su trabajo. Una vez conocidas las voces de las personas incluidas en los datos de la encuesta, podemos pasar a los principales resultados de la investigación, con el propósito de conocer lo que esas voces dijeron sobre sus experiencias de educación y cuidados tempranos durante la pandemia del COVID-19. Destacamos 3 conclusiones clave que son especialmente relevantes para quienes trabajan en el sistema de aprendizaje temprano de Oregon. Nos concentramos en conclusiones en las que sugieren diferentes para grupos específicos de familia, con el fin de impulsar la reflexión y la discusión sobre las desigualdades en la educación y cuidado en la temprana edad. El resto de esta capacitación se divide en 3 secciones, en las que se destacan las citas de padres y cuidadores y los resultados de la encuesta relacionados con estas 3 conclusiones claves. 1. Las familias se enfrentan a muchos retos durante la pandemia. 2. Las familias están preocupadas por las oportunidades de socialización y aprendizaje de los niños. Y 3. Las familias quieren que se celebren las identidades y culturas de sus hijos. Después de cada sección, habrá una diapositiva con preguntas de reflexión. Durante la capacitación, lo animamos a que piensen los tipos de diversidad que existen en las familias a las que ofrece servicio directa o indirectamente en su comunidad local. E incluso, si no interactúa con algunos de los grupos específicos de las familias que se destacan aquí, las experiencias y los desafíos particulares de algunos grupos de familias
También pueden aplicarse a otros grupos de familias con los que sí tiene usted contacto. Todos estamos experimentando muchos tipos de desafíos diferentes durante la pandemia de COVID-19. Las familias que participaron en la investigación compartieron sobre los retos directamente relacionados con la pandemia, los retos indirectamente relacionados con la pandemia y los retos que se producen además de la pandemia. Más de la mitad de las familias de la encuesta reportan que desde marzo del 2020 han utilizado el cuidado infantil durante 8 o más horas semanales. Sin embargo, el 60% de las familias han sufrido interrupciones en su educación y cuidado en la temprana edad debido a la pandemia. En las secciones se escuchó que las familias describieron que dependían de una variedad de parientes, amigos y vecinos para el cuidado infantil. Además, muchas familias experimentan cambios en sus empleos e incertidumbre sobre sus ingresos, lo que impactó aún más en su capacidad para encontrar educación y cuidado en la temprana edad de calidad. Esto se ilustra bien con la cita de un padre nativo americano e indígena del condado de Clement. Tengo un trabajo fijo y me pagan bastante bien. Yo trabajo todo el año, pero mi esposo es temporal y luego se quedará sin empleo pronto, y por eso sé lo apretado que puede llegar a ser en los meses de invierno. Tengo que mantener mi trabajo el mayor tiempo posible porque ¿quién puede decir que en 2 meses no vamos a estar todos en la misma posición? La lucha por encontrar educación y cuidado en la temprana edad, además de los muchos otros desafíos que ha tenido que pasar por la vida durante una pandemia mundial, está creando un estrés considerable en las familias. Estar desconectados de sus proveedores de cuidado infantil hace que los padres y los cuidadores se sientan aislados. Esto se ilustra bien por la cita de un padre nativo americano indígena de la bahía de Coos que dijo, y la gente está realmente estresada. He hablado con bastantes padres que realmente están luchando con su propia salud mental en este momento y con el estrés diario de la vida, además de la pandemia, y más allá de tratar de averiguar la escuela de sus hijos y todos los detalles en torno a eso, además de los constantes cambios con las medidas y cómo eso está afectando a la educación de sus hijos y su vida cotidiana realmente. Por último, además de la pandemia, las familias de color siguen experimentando casos de racismo que se han agravado durante la pandemia, sobre todo para las comunidades afroamericanas y para las asiático-americanas. Un padre afroamericano indicó lo siguiente: cuando tienes que imaginar si vas a llegar a casa con tus hijos porque eres de ese color que la gente odia, es algo difícil. Y además creo que está relacionado con todo lo que ha pasado durante la pandemia, incluyendo lo que estamos hablando ahora, que es el cuidado infantil. ¿Cómo puedo cruzar la ciudad para estar a salvo, para que mis hijos estén a salvo? Y si hay una guardería de cuidado infantil para personas afroamericanas y si alguien lo sabe intenta quemarlo o algo así, estas son cosas de la vida real. Este es un ejemplo de cómo la experiencia de racismo influye en las decisiones y preferencias de las familias relacionadas con la búsqueda de entornos de educación y cuidado en la temprana edad en los que ellos y sus hijos se sientan seguros. Aunque esta investigación no se preguntó directamente a las familias sobre su propia salud, es probable que a muchos niños y familias de Oregon se les haya diagnosticado COVID-19 a miembros de su familia inmediata o extendida, y que algunos hayan sido hospitalizados o hayan muerto como consecuencia del virus COVID-19. Como sistema de aprendizaje temprano, debemos estar preparados para apoyar a los niños, los padres, los miembros de la familia y los compañeros de trabajo que están experimentando alguna pérdida, procesando el dolor y aún lidiando con una
con el trauma de esta pandemia. Los desafíos a los que se enfrentan las familias durante la pandemia dan información sobre cómo las familias empiezan a tomar decisiones sobre su futuro. Cuando se les pide que consideren la posibilidad de volver a los centros de educación y cuidado en la temprana edad para asistir en persona, la principal preocupación de la familia es la exposición al COVID-19. El 82% de las familias que participaron en la encuesta seleccionaron la opción: mi hijo y mi familia tendrán más probabilidades de estar expuesto al COVID-19 como una de sus preocupaciones. Esto se muestra en esta figura por la extensión horizontal de la barra azul marino etiquetada como todos los niños. En las secciones se escucharon que los padres y cuidadores mencionaron específicamente que se sentían preocupados por las precauciones del COVID-19 de otras familias que compartían el mismo proveedor de cuidado infantil. Cuando los investigadores desglosan los datos sobre la preocupación de las familias por la exposición al COVID-19, se revelan evidentes desigualdades. La barra superior de este gráfico es la misma barra que acabamos de ver para la tasa de todos los niños y familias. Las barras de color verde azulado más claro de la figura representan los porcentajes de familias que estaban preocupadas por la exposición al COVID-19 dentro de grupos específicos de familias. La variación de estos porcentajes en los distintos grupos de familias, mostradas por las diferentes extensiones horizontales de estas barras de color turquesa más claro, refleja las experiencias únicas de estos diferentes grupos de familias. Por ejemplo, el 93% de las familias con niños afroamericanos están preocupados por la exposición al COVID-19, lo que es más alto que la tasa del 82% de todas las familias. En esta figura, esto se muestra comparando la extensión horizontal de la tercera barra desde la parte superior con la línea vertical de puntos que representa la tasa en todas las familias. Esta información sobre las experiencias únicas de los diferentes grupos de familias se habría perdido si los investigadores no hubieran desglosado estos datos por raza, etnia y región geográfica. En general, esta figura muestra que los porcentajes más altos de la mayoría de los grupos de familias de color y de familias que viven en regiones urbanas están preocupados por la exposición al COVID-19 en comparación con la tasa de todas las familias. La mayor preocupación por la exposición al COVID-19 entre las familias de color puede estar relacionada con el hecho de que el COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a las personas de color, con mayores tasas de casos, hospitalizaciones y muerte por COVID-19 entre las personas afroamericanas, gente de color, indígenas, asiáticas y latinas en todo el país. Le invitamos a que haga una pausa en el video y se tome un tiempo para reflexionar sobre lo que ha aprendido en relación con las conclusiones clave número 1. Las familias se enfrentaron a muchos tipos de retos durante la pandemia. Si trabaja en un equipo o se conecta con otras personas que trabajan en el sistema de aprendizaje temprano de Oregon, lo invitamos a que encuentre tiempo para compartir sus reflexiones con los demás y hablar juntos de esta capacitación. Lea atentamente cada una de estas preguntas. Aunque lo animamos a dedicar tiempo a reflexionar sobre cada pregunta, también queremos que utilice este tiempo de la forma que le resulte más beneficiosa. Aunque muchas familias están preocupadas por la salud y la seguridad de sus hijos, también les preocupa la pérdida de oportunidades de socialización y aprendizaje de sus hijos. Las familias agradecen los esfuerzos de los proveedores por ofrecer servicio a distancia o en línea. Sin embargo, también expresan su preocupación por la menor calidad de la educación y cuidado en la temprana edad virtual en comparación a los servicios en persona. Les preocupa el impacto de esta situación en las habilidades académicas tempranas de los niños y su preparación para kinder, jardín de infancia.
Por ejemplo, un padre nativo americano indígena de la Bahía de Cuz dijo, y temo que mi hija no esté preparada social, emocional o académicamente para kinder, aunque siento que puede ser más brillante académicamente, pero tengo ese temor de que porque no puedo tomar esa decisión por ella, de enviarla al cuidado infantil a tiempo completo ahora mismo, ¿le afectaría a ella más adelante? ¿Y va a sufrir en kinder? Las familias también están preocupadas por la reducción de la frecuencia y la calidad de las interacciones de los niños con sus compañeros y el impacto de esto en el aprendizaje social y emocional de sus hijos. Por ejemplo, un padre afroamericano dijo lo siguiente: es que aprender cosas de otros niños no lo van a hacer. Solo van a aprender de mamá y papá y de los hermanos en el hogar, en vez de tener una variedad de cosas que le ayuden a descubrir quiénes son y qué les gusta y cosas así. Los padres y cuidadores también están preocupados por cómo la pérdida de oportunidades de interacción social está afectando el comportamiento de sus hijos. Por ejemplo, el padre de un niño que experimenta discapacidad o necesidades crónicas de salud dijo, se estaba poniendo muy mal con la falta de socialización y su comportamiento estaba cambiando dramáticamente. Así que tomé la decisión. Si va a volver, va a aprender. De todos modos, ya está muy atrasado. Creo que lo necesitaba más que nada. La preocupación de las familias por la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el impacto en la preparación escolar de sus hijos no es exclusiva de la pandemia. Cuando los niños son suspendidos o expulsados de sus centros de educación y cuidado en la temprana edad, pierden oportunidades de socialización y aprendizaje. Las familias de esta encuesta aportan datos que coinciden con un patrón que ya sabíamos que era cierto. Existen evidentes desigualdades en cuanto a la forma en que se les pide a los niños que abandonen o se tomen un descanso, ya sea temporal o permanentemente, de sus entornos de educación y cuidado en la temprana edad en función de las características demográficas de los niños. En la encuesta, el 6.3 de las familias informan que a su hijo principal se le ha pedido alguna vez que abandone o se tome un descanso de su centro de educación y cuidado a la temprana edad, tal y como se muestran en la extensión horizontal de la barra superior de color verde oscuro. La extensión horizontal de las tres barras de color verde claro que se encuentran directamente debajo de la barra superior, que muestra claramente que las familias con niños con discapacidades y o necesidades crónicas de atención médica, los niños hispanos y latinos y los niños indígenas y nativos de Alaska reportan tasas considerablemente más altas de la suspensión o expulsión de sus hijos en comparación con la tasa de todas las familias que se muestran en la línea vertical de puntos. Se puede observar que las familias con niños afroamericanos informan de un menor índice de suspensión y expulsión en comparación con el índice de todas las familias. Esto no concuerda con los resultados de la investigación nacional sobre la suspensión y la expulsión en la edad temprana, que muestra la tasa más alta de estas prácticas de exclusión para los niños afroamericanos. Esta discrepancia puede explicarse por el hecho de que los datos de la encuesta que se muestran aquí, solo un pequeño número de familias con niños afroamericanos respondieron a esta pregunta. Por lo tanto, la tasa notificada debe interpretarse como precaución, ya que puede no representar de forma precisa o completa las experiencias de los niños y familias afroamericanas en Oregon. De las investigaciones anteriores, se desprende que los cambios en las políticas y prácticas estructurales, la reducción de los prejuicios explícitos e implícitos y una mayor comprensión de las causas fundamentales de comportamiento en todos los niveles del sistema de aprendizaje temprano
son componentes necesarios para reducir los índices de suspensión y expulsión en la educación y cuidado en la temprana edad. Por lo tanto, las preguntas de oportunidades de reflexión están diseñadas para que piensen las políticas y prácticas estructurales o a nivel de sistema. Le invitamos a que ponga en pausa el video y se tome un tiempo para reflexionar sobre lo que ha aprendido en relación con la conclusión clave número 2, según cual las familias se preocupan por las oportunidades de socialización y aprendizaje de los niños. Una vez más, lea atentamente cada una de estas preguntas. Esperemos que dedique tiempo para reflexionar sobre cada una de las preguntas, pero también entendemos de que una de ellas le pueda llamar más la atención que las otras y que dedique su tiempo solo a esa. Las familias de color manifiestan sus preferencias y dificultades para encontrar un entorno de educación y cuidado infantil en el que se celebren las identidades y culturas de sus hijos y que el proveedor de cuidado infantil refleje el origen cultural de sus propias familias. Estas preferencias y desafíos tampoco son nuevos, sino que se han acentuado con la pandemia. Los padres y cuidadores expresan la importancia de que las tradiciones culturales y idiomas del hogar de sus familias se incorporen en los programas de educación y cuidado en la temprana edad de sus hijos. Un padre de las tribus confederadas de Grand Run dijo: "Sí, es una escuela tribal, así que hay que cantar y bailar. Nuestro departamento de cultura viene a la tribu y rotan los salones. Me gustaría que hubiera más. Lo hacen lo mejor que pueden. Están haciendo un gran trabajo. Traen canciones tradicionales, hablan el idioma. Tienen la biblioteca tribal, libros que se traducen al idioma antiguo. Y luego celebran eventos por la noche en colaboración con el Departamento de Cultura para ofrecer la hora del cuento". Las familias de color también aprecian tener oportunidades de comunicación abierta con sus proveedores de cuidado infantil sobre cómo incorporar sus culturas e identidades en el aprendizaje de sus hijos. Un padre de niño hispano de la zona rural fronteriza de Oregon comentó lo siguiente acerca de los proveedores de su hijo. Si preguntan por ese tipo de cosas, mis hijos son hispanos y me preguntan si hay alguna forma específica de celebrar las fiestas de manera diferente. ¿Hay diferentes comidas que ustedes tienen o idioma que hablen? Las familias de color reconocen la importancia de que sus hijos desarrollen una identidad racial positiva y el papel que podrían desempeñar los proveedores de educación y cuidado en la temprana edad de sus hijos para promoverla. Como indicó un padre nativo americano indígena en el área metropolitana de Portland, en resumen, mi hijo necesita saber quién es para poder integrarse mejor en el mundo, para que pueda sentirse bien siendo de las tres razas, siendo predominantemente afroamericano, con lo que son las normas de la sociedad para los bebés trirraciales, ya ves, y las dificultades que tendrá en eso, pero también los aspectos positivos que vendrán de ello. Aunque es claramente importante para las familias de color que sus hijos estén en el entorno de educación y cuidado en la temprana edad donde se valoren y celebren las identidades y tradiciones de sus familias. Estas familias informan de que les resulta desproporcionantemente difícil encontrar proveedores de cuidado infantil que reflejen los orígenes culturales de sus familias. Cuando se les pregunta por las dificultades para encontrar educación y cuidado en la temprana edad de alta calidad, el 31% de las familias señalaron que encontrar un proveedor que refleje origen cultural de su familia es un reto. En la figura, esto se muestra por la extensión horizontal de la barra superior de color azul marino en cada grupo de las familias con niños de color. Los padres y cuidadores informan de este reto en tasas considerablemente más altas en comparación con la tasa de todas las familias.
Esto se demuestra por la extensión horizontal de las 6 barras de color turquesa más claro directamente debajo de la barra superior en comparación con la línea vertical de puntos. Esto contrasta con las familias con hijos de raza blanca que informan de este reto en un porcentaje considerablemente menor que el de todas las familias. Lo que se muestra en la extensión horizontal de la barra inferior de color azul marino más claro en comparación con la línea vertical de puntos. Lo invitamos a pausar el video una última vez para reflexionar sobre lo que ha aprendido en relación con la conclusión clave número 3. Las familias quieren que se celebren las identidades y culturas de sus hijos. Al igual que antes, lea atentamente cada una de estas preguntas. Puede dedicarles tiempo a las 3 cosas o usted puede enfocarse solo en una o dos. Le animamos a hacer lo que le resulte más útil y significativo. Hay una última diapositiva después de esta, así que vuelva a ver el final del video. Nosotros en la División de Aprendizaje a Temprana Edad de Oregon estamos profundamente agradecidos con las familias que participaron en esta investigación. También reconocemos el trabajo significativo y valioso de los equipos de investigación del Centro para la Mejora de los Servicios para Niños y Familias de la Universidad Estatal de Portland y de Oregon Social Learning Center Development, ENC. La serie completa de informe está publicada en el sitio de web de la División de Aprendizaje a Temprana Edad. Visite este enlace para obtener más información sobre las experiencias de las familias de Oregon con la educación y cuidado a la temprana edad durante la pandemia de COVID-19. Si tiene preguntas sobre esta capacitación, póngase en contacto con su administrador de programa. Gracias por su trabajo continuo como parte del sistema de aprendizaje temprano de Oregon para apoyar a los niños pequeños de Oregon y su familia, y por su participación activa en esta capacitación.